Buenas tardes. Vamos a orar antes de hablar de la quinta bienaventuranza. Gracias a Dios porque podemos estudiar su palabra en estos días tan difíciles para todos. Señor, muchas gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, que para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos decir que para siempre es tu misericordia. Háblanos, Señor, que podamos aprender, entender y vivir lo que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Señor, trata con el corazón de cada uno de nosotros porque queremos parecernos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando de las bienaventuranzas y ya vimos la primera que habla de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La quinta bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Las primeras 4 bienaventuranzas están relacionadas con la condición espiritual y personal del creyente. El creyente que reconoce su situación delante de Dios se sabe culpable de sus pecados, sabe que no puede hacer nada para librarse de esos pecados, pero viene arrepentido delante de Dios, creyendo en la obra de Jesucristo, a pedir perdón y esperando que solo por la gracia y la misericordia de Dios va a ser perdonado. Y a partir de la quinta bienaventuranza se habla un poquito más de cómo se manifiesta el carácter del cristiano, porque la presencia de Dios está en su vida a través del Espíritu Santo. Entonces, este creyente es misericordioso porque reconoce que ha recibido la más grande misericordia. Ha sido perdonado por Dios y ahora forma parte de su reino. Bueno, vamos a ver qué es la misericordia de Dios. Y buscando en el diccionario, hay un diccionario que se llama Diccionario del Español Mexicano, y me gustó la definición. Y dice: virtud por la cual una persona siente compasión y pena por los sufrimientos y las desgracias de otra y trata de ayudarla a librarse de ellos. Y también la otra definición es compasión por los males y sufrimientos de una persona que le nace a quien tiene la posibilidad de suavizarlos o perdonarlos. Entonces, a través de toda la Biblia vemos la misericordia de Dios, desde el huerto de Edén, cuando el hombre desobedeció. Y el Señor lo perdonó y le da la promesa de un Salvador en Génesis 3:15. Pero la condición del hombre es totalmente corrupta, caída, y no merece nada. No merecemos nada, realmente merecemos la muerte eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, mandó a su Hijo, Jesucristo, a su único Hijo, para pagar el pecado del hombre. Esa es la mayor muestra de misericordia que tenemos de parte de Dios. Entonces, de acuerdo con nuestra definición que acabamos de leer, la misericordia es sentir compasión y pena por los sufrimientos y desgracias de otra persona y tratar de ayudarla para que sea libre de esas penas, de esos dolores. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Así estábamos nosotros sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál era nuestro futuro? La muerte eterna, el infierno. Que eso es lo que justamente merecen nuestros pecados. Pero nuestro Dios es rico en misericordia. Leemos en Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, el ser misericordioso es parte de la naturaleza de Dios, de su carácter. Y no solo eso, no nada más es misericordioso, sino que es rico en misericordia. Sus misericordias abundan. Cuando el pueblo de Dios iba a ser llevado cautivo a Babilonia, el pueblo estaba sufriendo. Se habían llevado a una parte, se habían llevado las cosas de Jerusalén, se habían llevado a los sabios, se habían llevado a las personas importantes, y así como en etapas se fueron llevando al pueblo de Dios a Babilonia. Y el profeta Jeremías estaba allí. Y él escribió en Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El profeta entendió la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Por eso, por la misericordia de Dios, porque las misericordias de Dios nunca decaen, al contrario, son nuevas cada mañana. Y a lo largo de toda la Biblia nos encontramos la misericordia de Dios. El Salmo 36, los versículos 7 y 10 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y en el 10 dice: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. El Salmo 89 empieza diciendo: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y si leemos el Salmo 103, que nos debemos acordar a lo mejor lo que dice al empezar: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y si nos vamos leyendo con detenimiento todo este salmo, que es precioso, nos encontramos nuestra condición de miseria, nuestra condición de pecado, y nos encontramos la gran misericordia de Dios con nosotros. Él tiene compasión con nosotros como un papá con sus hijos, porque se acuerda que somos muy frágiles, que somos polvo, pecamos con mucha facilidad. Y por esa misma misericordia que Él tiene con nosotros como papá, nos perdona y aleja de nosotros nuestros pecados y rebeliones. Y dice el Salmo, ¿verdad? No lo vamos a leer, es muy largo, pero es precioso. Nos corona de favores y misericordias. Que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. También dice que engrandece su misericordia sobre los que le temen, o sea, sobre nosotros, y su misericordia es eterna. Y está también el Salmo 136, que a mí me parece que es la corona de todos los salmos que hablan de la misericordia de Dios, porque a cada frase que hay dice: porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y ahí viene una gran historia de la redención. Cuando tengan tiempo, lean estos dos salmos, el 103 y el 136. Más adelante Pablo también habló de la misericordia que recibimos de Dios. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El escritor de Hebreos también nos habla de Jesús como misericordioso y el fiel sumo sacerdote. Ya sabemos que el trabajo de sacerdote es el que estaba y el que está intercediendo todavía entre Dios y los hombres, y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero lo que dice Hebreos habla de la misericordia. Y dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y aquí volvemos a ver la misericordia de Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Jesús en su misericordia vino a expiar los pecados del pueblo. Ahora,
Los hijos de Dios, de un Dios misericordioso, pues también son misericordiosos. La bienaventuranza no nos dice a quién debemos demostrar misericordia, pero por toda la enseñanza que tenemos en la Escritura, sabemos que así como nuestro Padre Santo tiene misericordia aún de los injustos que no creen en Él, así nosotros debemos serlo, aún aquellos que nos persiguen y nos maltratan. En muchas partes del Antiguo Testamento también nos encontramos cómo son las personas misericordiosas. Vean el Salmo 37 que escribió David. En el versículo 21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. En este mismo capítulo de Mateo 5, al final, el Señor nos habla de cómo debemos tratar a nuestros enemigos en el versículo 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No hay mayor misericordia de eso que esa, ¿verdad? El Señor sigue trayendo todo esto. Pero también nos vamos a encontrar, como en el Salmo 103, que la misericordia está asociada con el perdón. Así nos enseñó Jesús cuando habla de los dos deudores en Mateo 18. Al finalizar la parábola, nos encontramos versículos 32 y 33. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Se han de acordar de esta parábola. Habla de un hombre que debía mucho dinero y cuando lo mandan llamar para que pague, él dice: pues no puedo. Y entonces le perdonan la deuda. Y al salir de ahí se encuentra a otra persona que le debía dinero a él, pero muy poquito. Y entonces lo agarra del cuello y lo está ahorcando y le está diciendo: págame lo que me debes. Pero los que están ahí cerca van y lo acusan. Y pasó esto. Y entonces por eso es que el Señor le dice siervo malvado. Pero está asociando la misericordia con el perdón, porque dice: no debías tú también tener misericordia. Entonces, cuando perdonamos a alguien, estamos teniendo misericordia de esa persona, como Dios ha tenido misericordia de nosotros cuando nos ha perdonado en Cristo. Y también Pablo habla de lo mismo en Efesios 31 y 32, cuando está hablando del comportamiento de los creyentes, o sea, de nosotros. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, una manera de mostrar misericordia es perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos maltratan. Y a veces eso no es con las personas de afuera, es con las personas de dentro, con nuestra familia, con nuestros amigos, y a ellos debemos demostrarles misericordia a través del perdón que les otorgamos en Cristo, porque entendemos el perdón que hemos recibido de Dios y que es nada más por la misericordia de Él. Pero también nos dice Pablo que la misericordia es parte del vestido que tenemos como creyentes en Cristo. En Colosenses 3, del 12 al 14 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, la manera como nosotros nos comportamos es cómo estamos entendiendo la misericordia de Dios. Y en Gálatas 6, 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sí nos cansamos de hacer el bien, porque nosotros pensamos que las personas deben de cambiar cuando yo les hago un bien, ¿verdad? O que me regresen algo bien cuando yo les hice algo bien. Sin embargo, el Señor dice que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos.
y que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hay que hacerles bien a todos, mostrar misericordia con todos, pero empezando con la familia de la fe. Ahora, ¿qué es lo que van a recibir los misericordiosos? La parábola habla que dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. ¿Qué van a recibir? La misericordia de Dios. Cuando un creyente hace misericordia, no le está poniendo a Dios una condición para que Dios tenga misericordia de él. No. Porque entonces estaríamos diciendo que el Señor nos bendice por las obras que hacemos. Y no, hacemos las obras porque el Señor ya nos bendijo. Entonces una persona puede ser misericordiosa con otra porque comprende la condición del otro y lo quiere ayudar, así como Dios lo ayudó a él mostrando su misericordia. Entonces, ¿por qué perdonamos al que nos ofende? Porque entendemos que Dios ha sido misericordioso al perdonarnos a nosotros. ¿Por qué ayudamos a alguien que pasa por alguna necesidad? Porque todo lo que nosotros hemos recibido lo tenemos por la misericordia de Dios. Pero también tenemos que estar dispuestos a pagar el precio que nos exige hacer misericordia. Se han de acordar de la parábola del buen samaritano. Era un hombre que lo habían dejado medio muerto en el camino unos ladrones, ¿verdad? Y pasan dos personas, ¿verdad? Un sacerdote y un escriba y ni caso le hacen. Pero pasa un buen samaritano, un samaritano, ¿verdad? Fíjense. No nada más levantó al herido, lo curó, lo vendó, lo llevó al mesón y pagó lo que costaba su cuidado. ¿Por qué lo hizo? Porque dice la Escritura que fue movido a misericordia. Entonces, ¿por qué soportamos o sobrellevamos a las demás personas? Porque así nos pide el Señor, que nos vistamos de entrañable misericordia. Entonces, los hijos de Dios somos misericordiosos porque reflejamos su imagen y de esta manera el mundo lo va a conocer. En unos versículos más adelante de aquí en Mateo 5, el Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Finalmente eso es lo que queremos, que el nombre del Señor sea glorificado. Y la última parte es, a lo mejor debemos hacer esta pregunta, ¿con quién voy a ser misericordioso? ¿Con quién? Casi siempre sabemos con quién. Hay alguien que requiere de misericordia, que requiere que nosotros le ayudemos a sobrellevar sus cargas, a sobrellevar sus problemas. Pero si no sabes, entonces puedes orar al Señor y Él te va a mostrar. Hay personas que tenemos a nuestro alrededor que necesitan misericordia, que necesitan ser ayudados, que necesitan que les llevemos un suéter o que les llevemos un plato de sopa o que les llevemos una despensa o que les llevemos dinero. Pero hay personas que también necesitan perdón. Hay personas que necesitan ser oídas. Pero siempre, como dice la Escritura, empezando con la familia de la fe. Entonces, nosotros vamos a recibir misericordia porque hacemos misericordia con los demás, porque el Señor ha mostrado su misericordia con nosotros. Entonces, dice la Escritura, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, no nos hagamos, vamos a ayudar, vamos a servir. Hay muchas personas, se nos va a venir una crisis económica fuerte en el país y va a ser la oportunidad de demostrar misericordia, como el Señor ha mostrado misericordia con nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre. No hay forma como nosotros podamos pagar tu misericordia ni tu amor. Padre, tú eres misericordioso con nosotros. Todos los días nos das de comer. Tenemos una ropa que vestir. Tenemos un lugar donde vivir. Tenemos todo lo que necesitamos y muchas cosas las tenemos en abundancia. Entonces, Padre, queremos aprender a ser misericordiosos, pero también queremos aprender a ser misericordiosos constantemente con todos aquellos que necesitan de nuestra misericordia. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros podamos mostrar misericordia y hablar al mundo de que eres un Dios vivo y verdadero,
que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Señor, porque tú en algún momento de nuestra vida nos hablaste y nos trajiste al reino de tu amado Hijo Jesús. Y Padre, el mundo necesita que mostremos misericordia, no nada más con la ayuda material, sino también con la ayuda espiritual, porque la gente necesita conocerte a ti. Y Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hagamos misericordia según el Señor ponga en nuestro corazón a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Nos vemos la próxima semana.